Buenas noches, profesora. El día de hoy vamos a hablar acerca de la persona jurídica. La persona no solo existe naturalmente en la sociedad, sino que también es una persona jurídica cuando las funciones de su empresa e institución lo requieren. El propósito de nuestra monografía es promover la comprensión de los lectores de la persona jurídica. La razón para elegir este tema es que es muy importante que las personas comprendan la definición exacta, porque hay muchas fuentes que confirman el nombre, dirección, tradición e incluso honor de la persona jurídica, que son similares a la persona natural. Sin embargo, no es una persona, sino otro sujeto legal de diferente naturaleza, lo que hace que su propiedad se refleje de una manera especial. No tienen personalidad, pero son lo suficientemente subjetivos como para los tratos como entidades reales. Capítulo 1. Concepto de la persona jurídica. ¿Qué es la persona jurídica? Las personas jurídicas eran organismos naturales dotados, así como los hombres, de su propia voluntad y portadores de un interés propio. Una vez admitida la personalidad jurídica de la sociedad anónima, es natural que los socios no respondan por las deudas de la sociedad, es decir, por las deudas de un sujeto jurídico, diverso al cual a su vez responde de manera ilimitada por sus propias deudas. Importancia de tener personalidad jurídica. De conformidad al artículo 557, las asociaciones y fundaciones podrían realizar actividades económicas que se relacionen con sus fines. Las rentas que se perciban de esas actividades solo deberán destinarse a los fines de la asociación o incrementar su patrimonio. Capítulo 2. Teoría sobre la naturaleza de las personas jurídicas. Según Alessandrini y Arturo, en 1998 Tratado de Derecho Civil, la persona jurídica o persona moral es un individuo con derechos y obligaciones que existe, pero no solo como persona física, sino como institución que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social, que puede ser con o sin fines de lucro. Las personas que se pueden clasificar en dos grandes tipos jurídicas individuales o jurídico-colectivas, que generalmente se les suele denominar personas físicas y personas morales respectivamente. En otras palabras, una persona jurídica colectiva es quien tiene la capacidad de adquirir tanto derechos como obligaciones, y que no es una persona física. Así, a estas primeras el derecho les atribuye o les reconoce una personalidad jurídica propia. Tomando en cuenta sus elementos, también se define a personas jurídicas como entes colectivos integrados por personas o bienes adscritos a una personalidad común y a los que se les reconoce una personalidad jurídica, distinta a las personas naturales que las integran. Capítulo 3. Naturaleza jurídica. Clasificaciones de las personas jurídicas. Se dividen en personas jurídicas de carácter privado y personas jurídicas de carácter público. Las personas jurídicas de carácter privado adquieren personalidad jurídica con su inscripción en el registro de personas jurídicas, salvo disposición distinta de la ley, conforme al primer párrafo del artículo 74 del Código Civil Peruano de 1984. Tienen fin lucrativo, en las cuales se pueden ver las cooperativas, sociedades y empresas. Las personas jurídicas de carácter público se crean por ley y por lo cual no pueden constituirse por escritura pública. Estos trabajan por el bien común al servicio del pueblo. Están constituidas por Jurado Nacional de Elecciones, SUNAR, OMPE, RENIEC, ESALUD, SENATI, entre otras. Requisitos. La entidad es completamente independiente de los elementos que la componen e incluso independientemente de las individuales que la constituyen. Reconocer sus derechos u obligaciones, no los derechos ni obligaciones de los elementos o miembros que la integran. Un elemento igualmente importante es la existencia de diferentes instituciones, como el Consejo de Administración de una asociación o el Consejo de una sociedad anónima, que tiene la responsabilidad de cumplir el propósito de una persona jurídica. Comienzo de la existencia. Si no requieren autorización del Estado, su existencia comienza desde el acto de constitución. Si se requiere autorización del Estado, el comienzo de su existencia como tal se produce a partir de la autorización del organismo estatal.
Destino de los bienes. En caso de disolución, el resto del patrimonio deberá destinarse a una entidad pública sin fines de lucro, o personas jurídicas privadas cuyos objetos sean de interés público o de interés común. Esta regla no se aplica a fundaciones extranjeras. Atributo de las personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen una serie de atributos que son diferentes a lo de las personas naturales que consideran organizaciones. Razón o denominación social y domicilio, capacidad y una vecindad civil tienen su propio patrimonio. Rasgos que caracterizan a la persona jurídica y medios para ejecutar su capacidad. Las principales características que tiene una persona jurídica son las siguientes. 1. Las personas jurídicas tienen derechos y obligaciones. Están compuestas por una o varios individuos por medio de la creación de sociedades mercantiles. Pueden realizar actividades económicas simultáneas de manera controlada. También tienen la capacidad de emprender acciones de carácter no lucrativo. Nace para asumir la responsabilidad legal de actividades comerciales, legales y económicas. Cuentan con nacionalidad o dominio fiscal para situarse de forma legal. Tienen fecha de nacimiento, un legado de donaciones de sus miembros. Sus ganancias provienen de sus actividades económicas y tienen derechos y obligaciones. Capacidad de una persona jurídica. La capacidad legal es la capacidad de una persona para obtener derechos y cumplir obligaciones sin la autorización de otros. Este es un término de propiedad, la capacidad de actuar a través de la orden de una persona legalmente capaz. Estatutos de la persona jurídica. Se refleja la manera de cómo se organiza la persona jurídica, conjunto de reglas para determinar la estructura interna de una persona jurídica. Proviene de la propiedad organización, incluye el tipo de persona jurídica, denominación, propósito, patrimonio, institución, disolución, extinción y poder de representación, etc. Conclusiones. En conclusión, las personas, o sea, los posibles sujetos de derecho, se contraponen las cosas, las cuales solo pueden llegar a ser objetos de derecho. Entre esas cosas no se incluyen en la actualidad a los seres humanos. En cambio, la expresión comprende tanto las llamadas cosas corporales como las incorporales. Este derecho penal de las personas jurídicas comprensivo por el momento de los delitos a los que se ha hecho referencia en el capítulo 1, debe permitir prevenir los riesgos de sanciones a los que están expuestos los negocios, los empresarios y las empresas. Las personas jurídicas son una creación institucional que tiene derechos y obligaciones de manera similar. Pueden ser individuos o colectivos, o entidades asignadas a personas jurídicas, que son diferentes de las personas físicas que integran a las personas jurídicas. Los requisitos son indispensables para la existencia de personas jurídicas, y si no se cumplen, las personas jurídicas no pueden existir. El comienzo de la existencia es fundamental para las personas jurídicas, ya que la autorización que necesitan algunas personas y otras que no, vienen a ser parte fundamental para la persona jurídica. Llegamos a la conclusión durante el desarrollo de la monografía que se ha podido explicar distintos puntos acerca de la persona jurídica, desde su definición hasta sus distintas teorías, con el fin de que los lectores interesados aprendan todo sobre ello. Gracias.